Bienvenidas y bienvenidos a Voces que Lideran, Enfermería que Transforma. Un espacio creado para que la población en general y la de nuestra profesión de enfermería conozca y descubra el aporte que la enfermería profesional hace a la sociedad. Un podcast producido por la Asociación Colombiana de Escuelas y Facultades de Enfermería COFAEN y su Comisión de Incidencia Política y Liderazgo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Voces que Lideran Enfermería que Transforma. Recuerden que este es un espacio creado para que las personas en general conozcan a la enfermería, descubran los grandes aportes que la enfermería da a nuestros sistemas de salud en el mundo y para que nuestras colegas se inspiren y se motiven sabiendo este aporte que nosotros estamos dando a la sociedad. Este podcast es producido por la Asociación de Escuelas y Facultades de Enfermería de Colombia, COFAEN, y su Comisión de Incidencia Política y Liderazgo en Enfermería. Y yo soy Claudia Marcela Velázquez Jiménez, vicepresidente de COFAEN, decana del programa de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA y líder de la comisión. En este programa, en este podcast de hoy, vamos a tener una invitada muy interesante. Una enfermera a la cual admiro, tengo que decirlo, que es magíster en gestión sanitaria de España, de la escuela Oleiros, ¿sí? ¿Está bien, Natalia? Y la Escuela Europea de Negocios en Oleiros, España. En Oleiros, España. También es especialista en enfermería clínica con énfasis en cuidado en el niño en estado crítico de la Universidad de Antioquia. Ella pues es una persona que siempre ha sido líder y reconocida pues en ese campo del cuidado intensivo y del cuidado crítico. En este momento ella es la presidenta del Consejo Técnico de Enfermería de Antioquia. Y se ha desempeñado en un área que a mí me parece muy importante y en la cual nos vamos a dedicar en este podcast, que es el trabajo con Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Internacional, en la asistencia pues, a eventos que necesitan el apoyo en las situaciones de emergencias y desastres. Y Natalia creo que tiene pues toda una experticia en ese tema. Entonces, pues Natalia, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación y pues también sobre todo muchas gracias por trabajar porque las enfermeras nos creamos lo importante que somos en liderar estos espacios en salud y en que si no lo creemos somos capaces de transformar el sistema sanitario y Bueno, los sistemas de salud. estoy convencida y esta es nuestra tarea. Así Natalia, es. cuéntanos, o la primera pregunta que siempre les hacemos a nuestras invitadas y nuestros invitados, que a mí me parece muy importante, es descubrir cuál ha sido ese camino que te ha llevado a ti a elegir la enfermería, pero también a construirte y desarrollarte como la líder que eres. Cuéntanos cómo empezó eso, por qué enfermera y cómo ha venido ese camino en el proceso. Bueno, yo creo que porque enfermera, pues en general eso tiene como muchos factores. Yo creo que, a ver, yo fui una estudiante siempre destacada en el colegio, ¿cierto? Salí muy pequeñita me gradué del colegio muy pequeñita, de 15 años salí del colegio, cuando uno dice, uno cómo escoge qué quiere ser a esa edad. Eh, Siempre tuve la dualidad porque quería conocer el mundo y de hecho pues iba a ser piloto cuando salí del ¿En colegio serio? y sí, y fui siempre una estudiante destacada y entonces no sabía si quería ser piloto o quería hacer o estudiar alguna cosa de salud. En mi vida tuve algo muy personal que me marcó la vida y es que tuve hermanito, un hermano pequeño al que yo le llevaba 10 años, eh, que tuvo una enfermedad catastrófica. Pues de hecho mi hermano murió años después, pero digamos que sus primeros años de vida siempre estuvo hospitalizado muchas veces. Bueno.
Yo conocí mucho los hospitales por muchas cosas en mi vida, pero también quería conocer el mundo, me gustaba la gente y bueno, uno a los 15 años no tiene muchos elementos de pronto para tomar decisiones y inicialmente pensé que quería ser piloto y de hecho me inscribí a estudiar aviación. Cuando iba a salir del colegio, efectivamente pues pasé a estudiar aviación y en esa época de mi vida, digamos que esas vacaciones del colegio viajé mucho por varios motivos. También bueno, fue la época en la que se cayó el avión y bueno, pasaron muchas cosas en esas vacaciones y yo dije, como eran esas vacaciones, monté en la cabina del avión porque mis papás, ay, la niña quiere ser piloto y ya se inscribió y entonces los pilotos me montaban ahí adelante y yo dije, uy, no, muy bonito y todas las nubes, muy bonito los aviones, pero no. Esto no es lo que yo quiero, a mí me gusta la gente, conversar con las personas. eh, y mi mamá es una mujer muy, muy fuerte en su, digamos, como en sus Ujú. parámetros. Y a mí ya me habían inscrito, imagínense, y eso vale un montón de dinero. Y pues bueno, yo dije, cuando se acabaron las vacaciones, ¿cómo le digo a mi mamá que yo no quiero ser piloto si ella ya pagó el primer semestre de la Ay, claro. universidad? Pero no, yo no quiero ser piloto, a mí me gustan las personas y yo efectivamente, también conocía, digamos, de los hospitales a los médicos, a las enfermeras, y a mí no me gustaba ser médica. Yo tenía muy claro que a mí me gustaba ser enfermera, porque a mí me gustaba, digamos que de esos perfiles, lo que me gustaba era cuidar a las personas, proteger a las personas en los hospitales, y bueno. Entonces, cuando yo sacaron las vacaciones, yo le dije a mi mamá, mamá, yo no quiero ser piloto y no quiero entrar a la universidad. Yo sé que usted ya pagó la universidad y todo, pero yo no, esa no es mi decisión. Yo quiero volver a presentar pues yo me quiero presentar a la Ujú. universidad, cambiar de carrera y me quiero presentar a estudiar enfermería. Y mi mamá me dijo, usted como es de inteligente, ¿para qué se va a presentar a estudiar esto? Pero si esa es su decisión, yo se la respeto porque esa es su vida. Y finalmente pues me presenté a estudiar enfermería. Y pues pasé a la universidad que quiero mucho y a la que le agradezco lo que hoy en día soy. Y pues gracias a la enfermería he logrado todo lo que he querido hacer en mi vida. Que, digamos, también entré a la universidad, me fue muy bien académicamente, pero también la vida me transformó en muchas cosas porque también yo siempre fui voluntaria, digamos, inicialmente voluntaria de la Cruz Roja. Justo me tocó, terminando la universidad, fue el terremoto de Armenia. Yo era voluntaria de la Cruz Roja, pero también había tomado unos cursos como voluntaria. Me había formado en rescate, era topo de rescate en espacios confinados. Fue el terremoto de Armenia, entonces llegué a Armenia a la parte de rescate, digamos, de personas en espacios confinados. Y también, bueno, me tocó también una época difícil de nuestro país y me había formado en atención psicosocial y empecé a hacer atención a víctimas del conflicto armado, terminé la universidad, terminando la universidad, me Cruz Roja Internacional mm, y trabajé en atención a víctimas del conflicto. eh, en muchos frentes, digámoslo, de alguna manera. Entonces, tanto a personas que estaban, eh, que eran víctimas directas del conflicto o que eran víctimas secundarias del conflicto, ¿cierto? Ujú. Comunidades que estaban encerradas por el conflicto. Y bueno, fueron unos años en los que aprendí mucho y me tocaron cosas que no hacen de pronto las enfermeras de modo convencional. Ujú. Eh, Pero paremos un momentito ahí porque es que antes de seguir con todos los desarrollos que tú has venido haciendo en la profesión, porque a mí sí me parece muy interesante esa experiencia que tú tuviste, ¿cierto? ¿Cómo es trabajar en esas áreas de rescate? ¿Cómo es trabajar en esas condiciones de peligro? ¿Cierto? De peligro no solamente natural, sino también en el peligro social que significa el trabajo con los aspectos de la violencia política de nuestro país.
¿Cómo ha sido para ti eso y cuál es el gran aprendizaje que tú has tenido y cuál es la relación que eso tiene con la maravillosa profesión que hoy tenemos? Porque tú has tocado una cosa importante, tu mamá te dijo, usted que es tan inteligente, ¿cómo se me va a desperdiciar siendo enfermera un poco? ¿Cierto? Porque tenemos ese imaginario y este podcast se trata de cambiar ese imaginario, de mostrar que esas elecciones pueden hacer de nuestra vida las cosas maravillosas. Entonces, cuéntanos un poquito, Natalia. Bueno, pues yo creo que yo siempre le agradezco como a la vida esa posibilidad de conocer otras maneras de ver el mundo y otros contextos diferentes, digamos, y también otras herramientas de contextos diferentes, ¿cierto? Porque em, yo creo que a mí la vida me ha dado la oportunidad de devolver y de recibir cosas distintas, ¿cierto? Porque digamos que cuando a uno el mundo le ha dado posibilidades, y me refiero a posibilidades porque uno vive en contextos Privilegiados también, ¿no? privilegiados, ¿cierto? O sea, cuando a uno la vida le dio unos padres, pues que trabajaron, yo soy hija de unos profesores que trabajaron mucho, pero que pues me pudieron dar un colegio bueno, digámoslo de alguna manera, donde nunca me faltó nada, que pude entrar con una beca porque era muy buena estudiante a una universidad pública, con unos buenos estándares académicos, ¿cierto? Y pude, pero que, digamos, yo siempre digo que yo vivía como en dos Dimensiones. contextos diferentes o como en dos Colombias, una en la que trabajaba y otra en la que venía a vivir los fines de semana, por decirlo de alguna manera. Entonces yo le podía devolver algo de posibilidades a esas personas que tenían una realidad distinta a la que trabajaba como en la que yo vivía. Porque uno puede devolverle, y yo creo que eso lo hemos conversado muchas veces, a veces es difícil cambiar el mundo, ¿sí? Porque uno puede no tener herramientas para cambiar el mundo, pero uno sí puede mejorar el metro cuadrado de las personas con las que uno se encuentra. Y yo creo que en esta profesión que nosotros escogimos, uno puede hacer eso y lo puede hacer en muchas ocasiones. O sea, uno en muchas ocasiones puede cambiar el metro cuadrado de esas personas con las que se encuentra. Y creo que uno lo puede hacer muchas veces de muchas maneras. Hay cosas muy puntuales, o sea, por decir algo, uno, mm, cuando uno, por ejemplo, yo recuerdo, porque yo tuve la oportunidad además de trabajar, digamos, con la Cruz Roja Internacional, pero también pude trabajar con Médicos Sin Fronteras. Ujú. Y realmente son probablemente dos de las ONGs más grandes que existen en el mundo en lo que a cuanto a trabajo, digamos, humanitario existe, ¿cierto? Que en algún momento para Colombia tuvieron y tienen aún, pero una presencia muy fuerte. Y eso también habla de qué tan profundo, tan complejo es el trabajo y como los baches a la hora de, de las dificultades que esas personas tienen en el mundo, porque Colombia tiene unas particularidades como en eso que son los baches sociales y sobre todo digamos, en salud, y es que tú puedes estar hoy, o sea, yo puedo estar aquí sentada en Medellín, en Río Negro, que es donde yo estoy en este momento, con todo. Casi que, o sea, con todas las condiciones sociales, pero si yo me muevo a 3 horas de acá, hay gente que nunca ha podido salir de ese espacio físico en el que está, gente que no conoce casi que ni el uso o que ni los servicios más básicos ha tenido en la vida y que probablemente no tiene cómo moverse de ahí por muchas cosas, porque ni tiene económicamente cómo hacerlo y porque las condiciones sociales no los dejan moverse de ahí. Y esas son condiciones que no todas las personas conocen y que mucho menos no todas las personas lo han vivido. O sea, porque gran Ujú. parte de las personas que vivimos en las grandes ciudades no conocen ese contexto social
en carne propia y no han podido tener esa posibilidad, ¿cierto? Es Ujú. difícil entender eso cuando usted no lo ha vivido. Eso es muy complejo entenderlo desde un escritorio, inclusive entenderlo desde un hospital. Y yo también, digamos que en otro momento de mi vida, cuando ya coordinaba servicios de alta complejidad en hospitales de tercero y cuarto nivel, que muchas veces tuve esa discusión cuando me devolvían el abuelito que llegó tarde a la cita, pero jefe, es que llegó tarde 2 horas después. Yo le decía, ¿usted sabe cuánto Ay, se no. demoró este abuelito para coger un bus? O sea, que caminó en la vereda, que se montó, que inclusive durmió en un sitio para poder llegar aquí tarde, pero él tuvo que hacer una movilización muy distinta porque realmente nosotros somos un país que es muy disparejo, o sea, que nosotros no tenemos esas condiciones de Ujú. igualdad en nuestras regiones. Entonces yo realmente soy muy agradecida con la vida porque a pesar de que nosotros manejamos condiciones complejas y yo podría contarte pues las cosas más complejas que a uno le pueden pasar en la vida y que las viví, o sea, momentos en los que mi vida corrió peligro, mi integridad física corrió peligro de Ujú. muchas maneras. eh, pero que también hay muchas cosas que a uno lo recompensan, o sea, Satisfactorio. saber que usted pudo, impactó en cosas que le pudo cambiar la vida a alguien, que le salvó la vida a alguien, que trajo un bebé al mundo en la mitad de una inundación, en un pueblo que se lo llevó el río, que nadie lo conoce, que casi que ni aparece en el mapa. Entonces son momentos que son muy diferentes y pues que eso realmente le trae a uno muchas recompensas personales, ¿cierto? Sí. Que hacen que uno vea la vida de una manera diferente. Sí, pero mira que a lo que yo me quiero dirigir es que precisamente nuestra profesión une esas características que tú nos estás denominando, ¿no? Esa preocupación, porque yo sé que de alguna manera todas las enfermeras y los enfermeros, cuando elegimos nuestra carrera y nos preguntan por qué enfermería, casi que la respuesta se repite. La frecuencia es alta en la respuesta, porque nos interesa a la gente. Tú lo dijiste desde el principio. Y nos interesa a la gente con esas necesidades que de alguna u otra manera nosotros podemos apoyar para mejorar, para transformar y que la enfermería pues toma caminos diferentes y que uno de los caminos es precisamente esa participación en esas fundaciones o en estas organizaciones no gubernamentales o en esos espacios que se dan desde las secretarías de salud, qué sé yo, que le permiten a uno llegar a esa gente, a esa Colombia, particularmente en nuestro país, donde nadie llega, donde el que llega y llega con cariño y con pasión y con conocimiento, transforma la vida de las personas que están ahí, ¿cierto? Entonces creo que ese es un llamado muy importante y esa es una dimensión que a través de tu experiencia yo quería mostrar. Tú has nombrado un equipo, porque pues uno no es solo, ¿cierto? ¿Qué significa un liderazgo de enfermería? Porque este tema se trata de liderazgo en el trabajo con el equipo de salud. En esas condiciones, y ahora que se habla tanto de la atención primaria nuevamente, en la importancia de tener equipos de salud que lleguen a las localidades más lejanas, ¿cómo consideras tú que debe ser ese líder de enfermería? ¿Qué características debería tener? Bueno, pues mira, yo creo que hay características importantes. Una es el conocimiento que lo ayuda a uno a conversar con el otro, ¿cierto? Para que el otro entienda qué es lo que uno hace, pero también para que el otro. Yo creo que el conocimiento hace que el otro a uno lo respete, pero además lo admire y de alguna manera, y yo lo digo es Ok. porque, por ejemplo, a mí me tocó en general, por ejemplo, cuando yo trabajaba con organismos internacionales, primero yo voy a decir dos cosas que me pasaron singularmente a mí. Generalmente, uno, era la única mujer. Dos, era la única colombiana. Yo trabajaba con organismos internacionales en zonas de alto impacto. Digamos, en mi época eran zonas que se conocían como zonas altas de conflicto armado complejo.
en las que generalmente eran personas extranjeras, todas digamos, para mantener como la imparcialidad diplomática, por decirlo de alguna manera. Entonces, generalmente no habían más colombianos, entonces en lo general yo era la única mujer, era la única colombiana, y eso implicaba muchas cosas, porque eh, es difícil a veces conversar, eh, incluyendo la transculturalidad. Y, por ejemplo, voy a decir algo tan complejo como que un día en algún momento atendimos una mujer en una consulta que era una zona que no era, era una zona que estaba impactada por el conflicto, pero que no era un impacto directo en ese momento, digamos que no era, fuimos a ver una zona que estaba encerrada, lo que se llama encerrado por el conflicto, y había una materna y uno de los médicos, que era extranjero, le dio un antiemético a esta mujer. Y luego bajábamos de la zona del conflicto y encontramos a esta mujer convulsionada. Mm. Lo normal es que, claro, si tú ves a una mujer convulsionando, bueno, entonces yo, como en mi hacer, yo dije, pues bueno, vamos a canalizarla, no sé qué. Y este médico como que casi se me saca los ojos porque cómo usted va a canalizar a una chica y usted, si usted es una enfermera, eso no lo hacen las enfermeras. Yo decía como, ¿Cómo? ¿cómo ¿Pero qué así? pasa? Pero ¿cómo así si yo soy la enfermera? ¿Cómo? Y lo digo es porque a veces lo que nosotros creemos que es normal para nosotros en Colombia, para otras personas no es normal, ¿cierto? Porque ellos vienen de otras partes, era su primera misión en Colombia, entonces, a veces, entonces, pero si usted conoce lo que hace, entonces, desde su conocimiento, si usted es capaz de convencer y le demuestra al otro que lo hace bien, entonces, por eso el conocimiento es importante, ¿cierto? Porque el que usted escuchar, por ejemplo, es muy importante, o sea, escuchar con el respeto, o sea, respetar y entender que todos somos distintos, pero que podemos encontrar puntos de vista De encuentro. que se encuentran, ¿cierto? Los puntos de vista de encuentro son realmente importantes. Eso es una cosa que la gente pues valora, eh, que la gente, usted tiene que hacer más que hablar a veces, porque yo creo que hay muchos líderes que hablan y hablan, pero, o gente que pretende liderar, pero que no realiza cosas. Yo creo que a veces es más, uno enseña más con el ejemplo que con hablar y hablar. Entonces, esas son acciones, las acciones enseñan mucho más. Creo que esas son cosas que son como características que van marcando cosas diferentes y que son como... Y uno también tiene que, bueno, yo creo que hay cosas que a uno lo van enseñando como con el tiempo también es, por ejemplo, que no existen las verdades absolutas o como las cosas que son, que como que todo es blanco negro, hay cosas que hoy pueden ser, pero que ya mañana no, no es lo que es. Las Ujú. cosas cambian. Hay que adaptarse. Si hay algo, o sea, no hay nada tan fijo como los cambios, o sea, es una cosa que uno también tiene que aprender cuando lidera equipos. Los equipos Van cambiando. cambian todo el Hay tiempo, se tienen incertidumbre. que, si hay que manejar la incertidumbre, es difícil, pero es una cosa que es real. Entonces, bueno, hay un montón de características que hacen que el liderazgo es, sin lugar a dudas, una cosa que se mueve Sí. Bueno, todo el tiempo. a propósito del liderazgo, tú has sido una de las elegidas, digamos, para uno de los cursos, yo diría que de enfermería muy importantes, que son el curso de liderazgo que propone el Consejo Internacional de Enfermería. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia en ese curso, Natalia, y qué aprendiste tú? ¿Qué podrías compartirnos para las enfermeras y enfermeros que nos están escuchando sobre este aprendizaje que tú tuviste?
Bueno, yo creo que ir a GNLI, que es el curso de liderazgo del Consejo Internacional de Enfermeras, ha sido una de mis mayores experiencias en la vida. Es como, siempre dicen que uno nunca vuelve igual de un viaje, así, ¿cierto? Y esta sí que es cierto, que es una de las cosas. Primero, encontrarse con enfermeros tan maravillosos como los 25 enfermeros que me encontré en el curso de GNLI es una cosa realmente inspiradora. O sea, porque hay gente que hay enfermeros y enfermeras en el mundo que hacen la diferencia. Eso creo que es uno de de los hitos más grandes de este curso. Eh, este curso le da a uno herramientas para encontrar dónde o cómo hacer que cada gestión de liderazgo o entender, yo creo que nosotros efectivamente cambiamos el mundo y sobre todo que cada uno se vaya convenciendo de esa realidad que nos ha costado tanto a los enfermeros entender y es esa capacidad que nosotros tenemos para cambiar las realidades de los sistemas de salud, de los espacios en los que estamos, ¿cierto? Encontrar en especial, por ejemplo, la corte en a la que yo, a la que yo pertenecí, que fue la corte 24-25. Habían enfermeros, por ejemplo, estaba los enfermeros o los líderes de enfermería para mí hay dos de esos líderes que pues no, de alguna manera no olvidaré y es, por ejemplo, la líder de enfermería de Ucrania, que ha tenido que soportar estos años de guerra de este país, ¿cierto? Una líder que fue capaz de montar a su familia en un avión para quedarse liderando un país y dejar que sus hijos se vayan para otro lado y que sus hijos le digan que sabe que su país queda muy bien cuidado y que entienden que ella se queda cuidando un país completo, es una cosa que supera mi capacidad de aguante. O sea, es gente que realmente cuida todo un país y entiende que es darle la cara a cuidar un país completo. Gente que tiene una visión de la salud pública y de mantener un país en pie, unos enfermeros que pasan semanas en hospitales sin salir por cuidar a otros. Creo que habla de la calidad de seres humanos que somos los enfermeros y de cómo nosotros tenemos que entender y nos tenemos que valorar y cuidar a nosotros mismos, por ejemplo. Eso es una cosa impresionante. Yo creo que podamos entender que tenemos que dejar de hablar de nosotros mismos entre nosotros mismos, por ejemplo, eh, abrir digamos, este discurso, pero más que un discurso de abrir lo que nosotros valemos, yo pienso que hay suficiente evidencia de cómo la inversión en los sistemas eh, de salud, pero especialmente en invertir en que los enfermeros estén bien, en que haya suficientes enfermeros bien Remunerado, cuidados y bien, digamos, bien remunerado. empleados, es una de las únicas maneras que existen para que se logren entre los objetivos del desarrollo sostenible, los sistemas de salud sostenibles. Eso lo tienen que saber realmente las personas diferentes o los que hacen las inversiones en los sistemas de salud, pero que además ahí tenemos que estar los enfermeros. O sea, tenemos que entender que debemos de dejar de estar en la base del sistema para estar en las cúpulas del sistema. O sea, debemos estar tomando decisiones en el sistema, tenemos que estar opinando sobre los sistemas de salud, decidiendo sobre cómo funciona el sistema, cómo deben estar nuestros enfermeros, ¿cierto? Eso hace la diferencia y yo creo que cada vez hay más enfermeros pues que tomamos esas posiciones y cuando los enfermeros hablamos sobre cómo debemos estar nosotros o cómo debemos estar
cuáles deben ser nuestros salarios, cómo deben ser nuestras cargas laborales, cómo deben ser nuestras posiciones, pues vamos a estar mejor porque ¿quién más que nosotros conoce cómo funciona lo que nosotros hacemos? Pero ¿cómo hacerlo, Entonces, Natalia? ¿Qué estrategias pueden aportar a poder llegar a esos cargos donde se toman las decisiones? pues Claudia, yo creo que nosotros, una de las cosas es que tenemos que tomar la tarea, o sea, de alguna manera, y no lo digo como dar la pelea porque hay que dejar de pelear, o sea, Sí, de esa acuerdo. palabra No, tiene que no desaparecer, es ¿cierto? guerra. No, sí, de acuerdo. Tenemos que hacer el trabajo de, ¿cierto? Tenemos que escalar hacia eso, ¿cierto? Yo creo que o sea, nosotros tenemos que trabajar en políticas de, digamos, si ya tenemos, por ejemplo, nosotros en Colombia una política que existe, ahora hay que trabajar por la reglamentación de la política, hay que participar en la reglamentación de la política, hay que participar en en las agremiaciones de las enfermeras, hay que tener una voz, o sea, hay que levantar la voz al respecto, ¿cierto? Hay que participar en las asociaciones que existen de las enfermeras, porque o si no, no podemos dejar que otros sigan opinando sobre lo que nosotros somos y sobre lo que nosotros hacemos. Esa es la manera en la que se logra. Yo, por ejemplo, digo, cuando en los años en los que yo trabajé como supervisora, coordinadora, pues en el área de enfermería, eh, yo siempre digo que a mí me tocó, por ejemplo, una empresa privada. Esa empresa la vendieron 3 veces. 3 veces en la vida a mí me tocó justificar el número de enfermeras que yo tenía y que comparado con otras empresas generalmente tenía más enfermeras de lo normal, pero siempre lo hice con números y siempre logré tener un número importante porque utilizaba herramientas que le hablaba al administrador y a los gerentes de números, que era como ellos eran capaces de entender por qué yo necesitaba tener más enfermeras, por qué yo necesitaba tener más auxiliares de enfermería, por qué necesitaba tener, digamos, un personal diferente. Yo me fui a esa empresa y hoy en día esa empresa funciona como otras porque seguramente pues quienes llegaron ya no fueron capaces de hacerlo. Uno pues finalmente no puede responder cuando no está, pero usted lo que tiene que hacer, o por lo menos lo que yo siempre he pensado, es que usted tiene que aprender a hablarle al otro como el otro entiende, o sea, usted Ujú. tiene que aprender a hablar al otro, al administrador en forma de números, pues usted no es capaz. O sea, y por ejemplo, yo recuerdo cuando yo llegué a un hospital público, me acuerdo a coordinar unas unidades de cuidado intensivo. Yo llegué post pandemia a ese hospital y había una tasa de escaras en los pacientes que para mí era realmente escandalosa. Y cuando fui a revisar los protocolos en ese hospital, pues no se utilizaba, por ejemplo, protección para las zonas de riesgo, pues de escala, las zonas de alto riesgo de óseo. Y entonces le digo yo a la niña de úlceras del hospital, y le digo, oye, ¿y por qué no usamos? Y me dijo, no, es que el doctor no ha aprobado que eso entre a este hospital. Le digo, pero ¿qué hace el doctor hablando? Pues yo, ¿por qué tengo que pedirle permiso al doctor para que apruebe lo que es para mis pacientes? O sea, el doctor que sabe de úlceras, me dijo. Yo le dije, no, voy a ir a hablar con el doctor. Y me dijo, entonces, me dijo, ah, no, jefe, es que eso, hay otras cosas que son prioritarias. Yo le dije, doctor, ¿y usted qué sabe de úlceras? O sea, usted cuénteme Ujú. usted por qué no aprueba esto que es mío. O sea, usted, Claro. ¿quién es para hablar de mis acciones? ¿Yo acaso le estoy hablando de sus antibióticos? Yo mandé una carta en el hospital, le dije, ¿por qué las cosas de úlceras aquí las aprueba un médico? ¿Quién? O sea, él no tiene nada que ver con eso. En Ujú. un mes, en ese hospital, cambiaron los protocolos porque yo decía, o sea, que hay cosas y sin nada, o sea, yo no tenía ningún problema, digamos, pero las cosas las deben hablar las personas que son de lo que son, o sea, uno tiene que defender como, vuelvo al metro cuadrado, mi metro cuadrado de mis acciones
las tengo que manejar yo, porque si no, nadie va a proteger lo que es mío. Entonces yo creo que es muy importante que uno se apropie de sus espacios, o sea, que buenos, malos, regulares, pero si sus espacios, si uno no cuida sus espacios, si uno no defiende sus espacios y si uno en la vida de alguna manera no cuida eso que es suyo y propio, pues nadie lo va a hacer por usted. Entonces, yo creo que esa es la manera de hacerlo. No Sí. sé si a uno, si nos va a tocar y, por ejemplo, yo creo que un espacio muy importante para las enfermeras es avanzar en lo que son, por ejemplo, enfermería de práctica avanzada, ¿cierto? Cosas que son prioritarias para nosotros. Puede que ya no nos toque, puede que a estas enfermeras que somos nosotros ya no nos toque y probablemente a mí, por ejemplo, yo ya me jubilaré sin haber visto un salario de enfermera de práctica avanzada, aunque haya hecho por muchas cosas de ese tipo de enfermería. Pero ojalá que le toque a mis estudiantes, a Ujú. las enfermeras que he visto formar en los posgrados de enfermería, pues que hacen muchas de las cosas que son enfermería práctica avanzada, pero creo que hay que trabajar por ahí y que la respuesta es trabajar en lo de nosotros, ¿cierto? O sea, Sí. participar y trabajar en espacios propios, mostrándole a los otros lo prioritario y lo primordial que somos en lo que hacemos. Pues yo quisiera retomar como tres puntos que me parecen fundamentales para las enfermeras que nos están escuchando y los enfermeros. Creo que el primero que tú has tocado y quisiera mostrarlo es, tenemos que escuchar cómo hablan los otros para poder comunicarnos con los otros, ¿cierto? Tú lo has dicho, nosotros hacemos monólogos de enfermeras con enfermeras. Pero el espacio, y lo hemos hablado ya con Natalia también en otros espacios, es que tenemos que saber cómo comunicarnos, qué lenguaje utilizan los que toman las decisiones para poder mostrar el impacto que es necesario hacer para que las enfermeras y enfermeros puedan participar. Y creo que esa es una de las cosas que me llama la atención en lo que tú señalas. Lo segundo que quisiera retomar es que no tenemos que tener miedo a hacer las argumentaciones con conocimiento. Tú todo el tiempo en la conversación nos has mostrado la importancia del conocimiento que nos da los argumentos para poder hablar con los otros y mostrar las ventajas de tener enfermeras, ¿cierto? Y enfermeros preparados para actuar en las cuestiones de la enfermería, porque esa es la tercera. O sea, ¿por qué los demás pueden opinar sobre nuestro campo disciplinar si nos ha costado años a las enfermeras y a los enfermeros para construir un cuerpo disciplinar que tiene un soporte teórico, un soporte académico, un soporte de evidencia que nos permite a nosotros hablar con nosotros sobre las cuestiones de la enfermería que tienen que ver con el cuidado de las personas, con la seguridad de los pacientes? Creo que esos tres elementos son fundamentales para cambiar nuestro chip eh, y que redundarán en lo que tú señalas, pasar no, es importante seguir en la base porque somos una base muy importante en el sistema de salud, pero pasar de solamente el diálogo de la base al diálogo de la pirámide, ¿cierto? Y empezar a trabajar en la parte, digamos, donde se toman las decisiones políticas y económicas que creo que son fundamentales. Bueno, vamos avanzando ya en nuestra conversación, que es muy interesante y casi vamos terminando nuestro podcast, pero yo quisiera, Natalia, que pasáramos al campo que ya nos has nombrado, que es también un campo en el que ella se ha desempeñado de manera muy brillante, diría yo, que es el campo del cuidado crítico, ¿cierto? Y sobre todo un cuidado crítico que tiene que ver con unas personitas que son los niños y las niñas que creo que con este mundo en el que estamos a veces se nos está olvidando que, pues que necesitan una atención especial. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa área? ¿Qué luchas? Bueno, no quiero saber mucho, pero ¿qué ejercicios has tenido que hacer para demostrar que vale la pena y que es fundamental tener personas expertas en cuidado crítico en
el campo neonatal sobre todo y en general en la parte infantil. Bueno, no, pues mis chiquis son una maravilla. O sea, el cuidado intensivo realmente, y pues especialmente el pediátrico y neonatal, ¿cierto? Digamos que va a sonar muy extraño para mucha gente, pero yo siempre he dicho que cuando uno trabaja en lo que le gusta, nunca sufre, por decirlo de alguna manera, aunque obviamente tenemos momentos muy tristes, muy dolorosos. Perder a nuestros pacientes es muy triste porque obviamente los que trabajamos en cuidado intensivo hemos perdido muchos pacientes, más que perder, hemos acompañado a muchos pacientes en el tránsito hacia la muerte. Pero los niños son una cosa muy bonita y los niños nos enseñan muchas cosas. Sin embargo, digamos que muchos años en el área de cuidado intensivo pediátrico y neonatal, y formando también a mucha gente en esta área, nos enseñan muchas cosas, y parte también de mi trabajo ha sido hacer investigación y soportar por qué vale la pena tener gente formada en el área de cuidado intensivo pediátrico y neonatal, y he hecho, pues he investigado y tengo algunos artículos publicados en cómo es de diferente que a un paciente crítico lo cuide alguien que tiene, digamos, mayores herramientas académicas, que una persona que no está formada en esta área. Y pues hemos tratado de producir evidencia para que no sea solo un sentir, sino que la evidencia nos muestre cómo es distinto que a un paciente crítico lo cuide un enfermero, y sobre todo un enfermero, digamos, a mayor formación, pues claramente al paciente le va mucho mejor, y sobre todo, pues tiene menos complicaciones y es más seguro para los niños. El área crítica le deja a uno muchas enseñanzas. Ahí yo vuelvo a decir, más que lo que uno hace por los pacientes hacen mucho por uno, y pues nos han enseñado que la vida es corta y que se va muy rápido. No nos vamos con los números, nos vamos cuando los años se acaban, aunque sea a los pocos años de vida. Entonces, bueno, el área crítica tiene muchas cosas. Los enfermeros de que trabajan en el área crítica, pues nos tenemos que formar. Vuelvo a la importancia del conocimiento, a lo que hace que si uno se forma todos los días, estudia todos los días, hace que lidere equipos de mejor manera, ¿cierto? Pero ahí también retomo una cosa muy importante: la formación no es solo formarse en conocer los mejores equipos, en manejar el ECMO, en manejar el ventilador, porque la formación, digamos, de las capacidades blandas se vuelve fundamental en lo que es el cuidado intensivo, o sea, en ser personas con herramientas de humanización, de comunicación, de manejo de duelo y de un montón de cosas en las que tenemos que trabajar todos los días. Creo que también hace la diferencia en el cuidado, y eso también lo hace, digamos, la formación avanzada. Eh, Dar malas noticias, uno no aprende eso fácilmente. Eso también necesita entrenamiento, y eso es fundamental. Yo creo que hoy en día los que llevamos unos años formándonos en el cuidado intensivo yo creo, y siempre también se lo digo a mis estudiantes y a la gente con la que estoy, yo aprendí a manejar terapias de reemplazo renal, ni les digo, el siglo pasado, en una máquina azulita que tenía dos alarmas, y la mejor alarma era uno que estaba encima de la máquina esperando a que no se explotara el filtro. O sea, era una cosa. Y las de hoy ya ni me asustan porque tienen tantas alarmas que a la primera que suene uno, realmente es menos difícil. Es más fácil aprender a manejar equipos. Es más difícil aprender a manejar a las personas. O sea, es más difícil aprender a entender que son realidades diferentes, a que no es lo mismo darle la noticia a un millennial que a uno de cristal, que a una familia
que está compuesta por dos papás o por dos mamás, o sea, hay un montón de cosas que hace que cada vez eso sea más complejo. Y pienso que ahí hay formaciones que son aún más complejas. Entonces, bueno, ese es un mundo muy especial, que me encanta todo lo que son las herramientas de humanización. Bueno, eso ahí creo que realmente está, como decían en el colegio, el coco del cuidado intensivo Ujú. realmente tiene más que ver con la humanización y con todas estas otras cosas que con la tecnología, que claro que sí, hay que manejarla. Nos tenemos que saber los medicamentos, y que ahí nos hemos enfrentado un montón de, de retos y Retos. de cosas, pero que yo todavía me acuerdo y que he tenido que pasar. Yo creo que de las cosas más complejas en mi vida he tenido que decirle a un médico: no, doctor, no le pongo eso más porque usted lo que me está diciendo es una orden incorrecta para ese paciente, por favor salga, revise lo que me está diciendo. Y eso lo he tenido que hacer veces en mi vida. Y está bien porque para eso es el conocimiento. Yo vuelvo. Cuando usted sabe lo que está haciendo. Y yo, por ejemplo, recuerdo a un doctor que un día le dije que me dijo que le pusiera una infusión de adenosina a un paciente. Yo miré al doctor como: doctor, usted, ¿Qué me o está sea, lo que usted me mandando? está diciendo está, Está loco. por favor, sálgase, retire las ampollas de adenosina del carro, me las metí al bolsillo para que él no se le ocurriera hacerlo. Yo, por favor, doctor, vaya, revise lo que me está diciendo. Y hoy en día el doctor y yo somos súper amigos. Él ese día me mentó la madre y me dijo que yo, ¿quién era? Pero ese es el conocimiento, o sea, para eso estamos Ujú. un par, y está bien cuando el conocimiento y uno sabe de qué está hablando, ¿cierto? Entonces yo digo, lo técnico es más fácil, o sea, hay cosas, ese conocimiento duro, digámoslo así, es a veces más fácil, pero lo otro, o sea, el manejar, el ser, El compañero, eso pero necesita un poco más de cosas por hacer en la vida. Entonces, bueno, el cuidado intensivo es un mundo que me encanta, pero como te digo, esa otra parte es la que necesita mucha más formación y a veces se nos olvida lo importante que es. sí, pero mira también toda esta reflexión que nos has venido haciendo, ¿no? Que un enfermero integral, un enfermero líder necesita aprender esas competencias realmente de comunicación, de humanidad, de comprender al otro en sus locuras y en sus maneras de ver el mundo, ¿no? Ya sea paciente, ya sea compañero, ya sea compañera, sea colega. Entonces creo que ese es un mensaje bien importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, Natalia, podríamos seguir hablando montones. De verdad quiero manifestarle en este podcast la admiración que siento por todo tu trabajo y por cómo eres tú como persona y como enfermera. Cada vez que hablo contigo me da orgullo de saber que hay enfermeras y enfermeros como tú y que nosotros sí podemos hacer la diferencia. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quisiera que antes de que termináramos nos dieras un mensaje. ¿Cuál es el mensaje final que quieres darnos en este podcast? Bueno, pues yo realmente creo que hay muchos mensajes, pero creo que uno, que es importante, es que nosotros creamos en nosotros, o sea, que nosotros somos capaces, y yo creo que ahí voy a retomar probablemente el mensaje en este momento, el de nuestro presidente del Consejo Internacional de Enfermeros en el cierre de la semana, eh, en la Organización Mundial de la Salud, y es que si una persona es capaz de cambiar el mundo, ¿qué seremos capaces en el mundo? O sea, si nosotros creemos en nosotros, de verdad que somos capaces de hacer muchas cosas y somos muy buenos y tenemos muchas capacidades diferentes, y eso hace que seamos capaces realmente de cambiar el mundo y de hacer la vida mejor. Yo siempre digo, si trabajamos por nuestro metro cuadrado, el mundo va a estar mucho mejor. Así que bueno. Muchas gracias por la invitación y yo sé que podemos hacer cosas muy bonitas. Bueno, Natalia, muchas gracias. Recuerden que yo soy Claudia Marcela Velázquez Jiménez.
soy la vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, decana del programa de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales USCA, pero sobre todo, soy enfermera. Y gracias por ese mensaje tan inspirador que nos has dado, Natalia. Espero que nos sigan, que escuchen con mucha emoción este podcast y que esperen con entusiasmo el siguiente episodio. Muchas gracias.